Hola, muy buenos días, más bien muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que en este día, en la tarde de hoy, estén ya todos conectados y listos para la charla que tendremos en esta subsección de teoría y metodología del entrenamiento. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Emanuel Novas y vamos a seguir con nuestro ciclo de charlas y conferencias en torno a los diversos temas que hay para teoría y metodología, sobre todo para los padres de familia, para que sepan cómo poder apoyar a sus hijos, cómo poder motivarlos, cómo poder encauzarlos y también de la mano con el entrenador, qué papel pueden jugar y cómo los entrenadores desempeñan su labor y que ellos tengan mayor claridad en torno a todo lo que realizan sus pequeñines. También hemos visto temas que no necesariamente aplican para eso, pero que son importantes dentro de la familia, porque también recuerden que ustedes, papitos y mamitas, se tienen que cuidar. ¿Para qué? Para que puedan ser saludables, funcionales, tengan una vida muy larga, muy adecuada y sobre todo, pues en paz, ¿no? Y pues así también podemos ayudar a que esta sociedad crezca y mejore, ¿no? Entonces, si recuerdan, la vez última que nosotros nos vimos, estábamos hablando sobre las pruebas de campo, ¿recuerdan? Sobre los test que había y empezamos a analizar un test de campo que era para determinar el VO2 max. Y hablamos la vez pasada justamente del Kursnavet, que había sido desarrollado por el doctor Luc Leger de la Universidad de Montreal en Canadá, y estábamos explicando los beneficios de los test y la particularidad de este y cómo podríamos utilizarlo como un método predictivo de manera indirecta del VO2 max, ¿de acuerdo? Siguiendo en esta parte de aprender algunos métodos de evaluación y su funcionamiento, pues hoy tendremos unos métodos de evaluación sobre la recuperación cardíaca, otro que va a ser sobre la fuerza prensil y hablaremos un poquito acerca del Rockport, que es otra forma de evaluar el VO2 max de manera indirecta a través de un recorrido de una milla, pero que puede ser aplicado a las personas de cualquier edad y sobre todo de cualquier rendimiento físico, preferentemente usado para personas que van iniciando y son sedentarias, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar inicio con la presentación del día de hoy, que es la continuación de la anterior, y vamos a hacer un poquito de memoria, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a ver nuestra transmisión. Entonces, siguiendo con los métodos de evaluación, vamos a retomar un poquito lo que significa justamente, ya me salí, qué error mío, perdónenme ustedes. Ahora sí, vamos a seguir con la mención, ¿no? Entonces, el vocablo test traducido del inglés significa prueba investigación, ¿recuerdan eso? Y pues actualmente presenta un significado como clasificación. Este significado o este aumento del significado se lo da Matveev, que es padre de la planificación tradicional, así lo hablamos en las ciencias del deporte, y él dice que los test son las tareas estandarizadas de carácter oral o en forma de ejercicio físico, los cuales están sujetos a qué? A determinadas leyes estadística matemáticas. Y estas son aplicadas con qué objetivo? Pues determinar las particularidades motoras y otros aspectos de la personalidad del hombre, ¿de acuerdo? También Harry, en su libro de Teoría del Entrenamiento Deportivo, pues plantea que el control del rendimiento es el registro del rendimiento de cada uno de los deportistas mediante qué? Mediante la medición, el conteo, la observación y evaluación en un deporte o disciplina. ¿Con qué objetivo? El de constatar el efecto entrenador de cada una de las cargas o el estado de entrenamiento de cada uno de los deportistas. Entonces, si se dan cuenta, el entrenamiento deportivo podríamos decir que fundamenta, que basa todo su inicio y su propósito a partir de los test o evaluaciones. ¿Por qué? Porque lo que no se mide, lo que no se evalúa, pues simple y sencillamente no se puede mejorar. ¿De acuerdo? Porque no tenemos una noción clara de lo que se puede hacer o no se puede hacer, hasta qué tan lejos estamos de la meta o hasta dónde más podemos acercarnos a la meta si nosotros no tenemos un test de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que tengamos muy claro
este punto para que nosotros podamos entender la importancia de los test. Vamos a hablar primero de un test que es, no podría decir que fundamental, pero sí es muy básico y sería bueno que todos los entrenadores de vez en cuando lo manejaran, y es el índice de recuperación de Ruffier-Dixon. ¿Por qué? Esta prueba es una prueba que se realiza para medir la resistencia aeróbica del esfuerzo de corta duración y también la capacidad de recuperación cardíaca. Y vamos a explicar un poquito a manera de clase de fisiología por qué es importante esto, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que comprender que ante cualquier esfuerzo, el corazón va a ir respondiendo a las demandas de energía y de oxígeno que el cuerpo demande a partir de una intensidad dada. Si ustedes en este momento que nos están viendo en la pantalla, les digo, levántense en este momento y pónganse a dar de saltos, el corazón de inmediato, al detectar esta señal de alarma, entre comillas, empezaría a latir más rápido. ¿Por qué? Porque se van a crear necesidades mayores de oxígeno, lípidos, glucosa, aminoácidos, ¿sí? Y lo que el corazón va a hacer es empezar a latir más rápido para transportar la sangre más rápido y que se dé también los procesos de intercambio gaseoso en los pulmones más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, cuando el esfuerzo termina, el corazón debe, en un breve periodo de tiempo, ser capaz de regularse y nuevamente recuperar el ritmo idóneo para las condiciones nuevamente dadas, que en este caso sería estar en paz y tranquilo. Entonces, en el test de recuperación de Ruffier-Dixon, es importante entender que mientras mejor recuperación se tenga, estamos hablando de que el corazón está capacitado para hacer esfuerzos de repente un poco más intensos y bajar, o fuertes, dinámicos y ser capaz de autorregularse. Cuando se está muy fuera de forma física, el corazón tarda más tiempo en regular ese esfuerzo, ¿sí? Y no sirve 1, 2, 3, 5, a veces ni 10 minutos para hacer un descenso significativo de la frecuencia cardíaca, lo cual es peligroso. ¿Por qué? Porque nosotros significa que tenemos una baja condición física y somos más propensos a que en algún punto, por algún esfuerzo exacerbado, podamos sufrir alguna lesión a nivel cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces, se oye muy sencillito este test, pero lo que se maneja de fondo es interesante y es útil para tenerlo presente. Vamos a ver ahora cómo es este test para que lo entendamos. Entonces, en el test de Ruffier-Dixon, lo importante es llevar a cabo estos procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a permitir medir de manera adecuada una recuperación. El test es muy simple. Consiste en poner a la persona en una situación sentada, de reposo. Vamos a dejarlo unos cuantos minutos a que se estabilice, si es que estuvo de pie o si hizo algún movimiento para llegar a la posición correcta. Una vez que se hizo ese proceso, lo que nosotros haremos es que tomar su frecuencia cardíaca en reposo, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a tomar esa frecuencia cardíaca en reposo? Porque va a ser el inicio de nuestros parámetros. Entonces, podemos medir los latidos de su corazón, ya sea buscándolo en el cuello o en la muñeca, o si tienen un reloj que les pueda decir las pulsaciones o un oxímetro, también lo pueden utilizar. En caso de que lo tomemos de manera manual, vamos a contar el número de latidos que hay en 15 segundos y multiplicaremos ese total por 4, que es los 4 bloques de 15 segundos que hay en un minuto. ¿De acuerdo? Entonces, tendremos esa frecuencia cardíaca denominado P0 o pulsaciones cero. Después procederemos a pedirle al paciente que ejecute 30 sentadillas profundas a un ritmo constante con el tronco recto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder empezar el estímulo de sobreactivación cardíaca o de respuesta cardíaca. Entonces, va a haber dos cosas. Si la persona llegase a terminar 30 flexoextensiones o 30 sentadillas antes de 45 segundos, se le debe pedir a la persona
que siga haciendo sentadillas hasta que termine el tiempo. Por lo regular, una persona fuera de forma andará haciendo sí las 30 en 45 segundos. Una persona un poco más fuerte, con mayor fondo físico, pero no un fondo físico clásico, adecuadamente trabajado, pues tal vez requiera por ahí de 35 segundos, 38 segundos para hacer las 30 sentadillas. Entonces, cuando ocurre eso, lo prudente es dejar que acaben los 45 segundos y que ella siga haciendo sentadillas hasta llegar a ese límite de tiempo. ¿De acuerdo? En cuanto acabe las 30 sentadillas en 45 segundos o el número de sentadillas que tenga que hacer en 45 segundos, lo que va a proceder a hacer la persona es inmediatamente tomar la frecuencia cardíaca considerada como pulsaciones 1, es decir, las pulsaciones por minuto inmediatamente después del ejercicio. En cuanto acabe esa toma, se debe considerar o contar un minuto de recuperación para la persona que hizo el ejercicio. Y nuevamente lo que se va a hacer es tomar P2 o pulsaciones 2, lo cual haremos nuevamente en 15 segundos, hacer las cuentas y multiplicarlo por 4. ¿De acuerdo? De tal manera que ya tenemos tres valores de frecuencia cardíaca. Uno es la basal, otro es inmediatamente al terminar el esfuerzo y otro es al minuto de haber terminado el esfuerzo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esos datos los vamos a meter en una fórmula que consiste en que P0, P1 y P2, que son las pulsaciones por minuto en tres tiempos diferentes, las vamos a sumar. A ese gran total le vamos a restar 200 y a ese resultado lo vamos a dividir entre 10. De tal manera que nos van a quedar unos cocientes. Y aquí vamos a tener nuestra tabla de baremación sobre esa prueba. Puede que sea excelente cuando la diferencia en valores es 0. Puede que sea notable cuando hay un valor de entre 1 y 5 como referencia de cambio. Podemos decir que está bien la persona si ese valor de referencia de cambio es de 6 a 10 latidos. Y ojo, ya venimos con suficiente hablando de 11 a 15. Que suficiente, recordemos que suficiente nunca es suficiente. ¿Sí? Estamos muy riesgosos de estar en la última parte de la recuperación cardíaca. Entonces, vean que más de 15 latidos es una criatura, una persona con una insuficiente recuperación. Y digo criatura porque muchas veces este tipo de evaluaciones o de pruebas, en un inicio cuando se experimentan, se hacen con algunos animales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar o qué vamos a ver? Dependiendo de nuestro resultado, veremos si es excelente, notable, bien, suficiente o insuficiente. Ahora, yo como entrenador, ¿qué me voy a esperar de esto? Bueno, una persona que está de bien hacia arriba, podemos decir que es apta para hacer esfuerzos de mediana y baja intensidad de manera correcta, incluso un poco de intensidad elevada, ¿sí? Tal vez no muy prolongada, pero el corazón responde bien a los estímulos y se puede autorregular. Sin embargo, a partir de suficiente o insuficiente, nosotros debemos de considerar sobre todo que debemos considerar que es muy probable que la recuperación cardíaca no sea la adecuada. Y tenemos que cuidar que justamente eso no vaya en detrimento del rendimiento del paciente, cliente, atleta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no hay una recuperación por lo menos suficiente, un poquito más, yo recomiendo que sea bien, estamos hablando de que también hay una pobre base aeróbica de fondo. Y eso va a acarrear mayor complicación a la hora de desarrollar una condición física de mejor calidad. Entonces, tenemos que empezar a darle argumentos y herramientas al corazón para que haya una adecuada recuperación. Entonces, si ustedes prestaron atención, con este test de recuperación de índice de Ruffier, podemos inferir y analizar varias cuestiones en torno al rendimiento físico de una persona. Y puede ser aplicable desde niños
hasta adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Sabiendo bien cómo aplicarlo y cuáles son los parámetros esperados, así como las limitantes, pues evidentemente podemos hacerlo. Si estamos ante una persona que tiene un rendimiento mucho mayor y que ya tiene mayor tiempo haciendo deporte o ejercicio, bueno, esta prueba la pasará con facilidad y entonces a nosotros ya no nos dirá nada de manera significativa. Sin embargo, podemos echar mano en otros rubros, como la salud, como la recreación, para mantener con claridad las direcciones que va a tomar cada uno de estos puntos dentro de la evaluación, ¿no? Entonces debemos siempre estar pendientes de cómo una evaluación nos puede ayudar para poder determinar estados iniciales de condición física y de salud, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Seguramente sí. Entonces, es muy importante prestar atención a estas cuestiones. Ahora, traigo para ustedes otro test que también es súper fácil, súper sencillo, aunque aquí vamos a necesitar de un instrumento que es un dinamómetro digital, donde a través de la fuerza de prensión o hand grip, vean, es el dinamómetro que tenemos a la derecha, podemos determinar varias cosas. Primero que nada, dependiendo de la cantidad de fuerza de mi agarre, yo puedo determinar la salud en cuanto a masa muscular y fuerza de todo el tren superior. Entonces, ya estamos hablando de algo pues significativo. Con el simple hecho de prensar con tu máximo esfuerzo este dinamómetro, pues nosotros ya tenemos conciencia, dependiendo del resultado, que se debe de barimar con las tablas, pues podemos saber el estado de fuerza y músculo de una persona en cuanto al tren superior. Segunda cosa que nos indica, está asociado, según los estudios, a que la muerte que puede haber por falla cardíaca, ¿no? Un ataque cardíaco repentino, disminuye en proporción a la fuerza adquirida en el tren superior, ¿sí? Y también nos habla de la propensión a la sarcopenia en el tren superior. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué una prensión de un dinamómetro me puede dar tanta información? Bueno, si ustedes observan cuando se entrena en el gimnasio o con autocargas o simple y sencillamente para empujar, jalar, desplazar el tren superior, nuestros brazos son dos estructuras que nos ayudan para llevar a cabo esa tarea, jalar, empujar, reptar, ¿sí? Entonces, mientras más fuertes sean los brazos, aunque se ejecuten, por ejemplo, un press de banca, la fuerza de prensión que se desarrolla en el puño para poder estabilizar la barra con el peso que se está metiendo como movimiento primario en el proceso de sacar la barra de los soportes y después sostenerla mientras se hacen las ejecuciones con el pectoral, pues claro que empieza a aumentar la musculatura del trabajo isométrico de las manos, ¿sí? Entonces, cuando no hago ejercicios de prensión, cuando me la paso todo el tiempo manejando, cuando no tengo claridad sobre lo que debo de elegir para entrenarme, o no he sido bien llevado y no puedo entrenar lo suficientemente bien, bueno, en ese aspecto es cuando debemos de tener estas consideraciones de la importancia del entrenamiento de fuerza en el tren superior. Y el hand grip nos lo está diciendo de manera muy drástica y muy fidedigna, ¿de acuerdo? También nos está hablando, para los que les gustan un poquito más los deportes de combate, sobre la capacidad de la fuerza total de golpeo. Esto se utiliza muy bien y está bien correlacionado porque a mayor presión, mayor fuerza a desarrollar por el tren superior para hacer un golpe fuerte y certero. Más allá de certero, porque la certeza depende de la práctica, fuerte, ¿sí? Entonces, es un parámetro muy bueno para medir la fuerza de golpeo, así como la fuerza total en el tren superior y disminuir sus riesgos o los riesgos de muerte repentina por falla cardíaca. Recientemente también se empieza a ver la correlación entre la fuerza de prensión y los trastornos mentales depresivos. No voy a ahondar mucho en ese tema porque apenas estoy documentándome como tal en él. Empecé a ver unos artículos en torno a eso,
Pero observen cómo con un dinamómetro tan sencillito podemos sacar varias variables y sobre todo estar evaluando de una manera rápida y eficiente, porque desde un niño de 9, 10 años hasta la persona de la tercera edad más grande que se puedan imaginar, 70, 80, 90 años, puede hacer uso del dinamómetro para que esté constantemente monitoreando el desarrollo de su fuerza o mantenimiento de la misma, porque recuerden que pues la fuerza es vida y es muy importante que tengamos esta oportunidad de estarlo midiendo. Para todos los pequeños entrenadores y entrenadoras que nos están viendo, consideren incluir el test del hand grip o el dinamómetro dentro de sus cuotas de evaluación o dentro de sus machotes de evaluación que tengan para sus atletas, alumnos, pacientes, ya que no será necesario hacer una evaluación de lagartijas, sentadillas, abdominales, del tren superior, pull-ups o chin-ups, fondos libres, para poder predecir cómo está la salud del tren superior, sobre todo pues en las salas fitness y de musculación. No estoy diciendo que las otras formas de evaluar no funcionen, sino que a veces las evaluaciones, recuerden lo que vimos la clase pasada, tienen que estar idóneas o ser adecuadas a las capacidades del atleta. Entonces hay varios atletas en proceso de formación que no se pueden cargar a sí mismos, que no se pueden empujar a sí mismos. Entonces, hacer algunas evaluaciones muy específicas de las famosas dominadas por minuto, lagartijas por minuto, pueden costarle mucho trabajo y al no ver un progreso positivo, pues se pueden llegar a frustrar. ¿De acuerdo? Porque partamos también de que hacer algunos ejercicios no depende solo de la fuerza misma de la ejecución del movimiento, sino que también es parte de un todo en el proceso de ir afinando y detallando los gestos motores y la coordinación inter e intramuscular para que se lleve a cabo de la manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, si pueden conseguirlo, estaría muy bien porque sería una excelente herramienta para estarse testeando, para estarse midiendo. ¿De acuerdo? Y vamos a hablar ahora de un test más. Vimos dos de fuerza y ahora vamos a ver uno de resistencia. ¿De acuerdo? Con el cual podemos determinar el VO2 max. Y este test se conoce como test de Rockford o test de la milla. Y ojo, es importante entenderlo y en algún momento se podría aplicar. ¿Cuál es el objetivo como tal? Determinar el VO2 máximo en sujetos de baja condición física. ¿Qué característica tiene? Pues es un test continuo de distancia determinada y de velocidad constante. ¿Qué materiales van a necesitar? Pues primero que nada, un piso o terreno llano medido justamente que dé una vuelta de 1609.3 metros, que es lo que la distancia que recorre una milla. Entonces, ya sea que midan 845.15 de ida y los mismos de vuelta para que nos dé un total de 1609 metros. ¿De acuerdo? Es importante considerar eso. Oiga, profe, ¿cómo lo podemos medir? Con cualquier aplicación de celular como MapRun de Under Armour o las de carreras de Adidas o Nike, traen contador de pasos y rastreador de GPS. Pueden caminar, si no tienen en algún momento esa opción de salir, pueden caminar justamente con uno de estos sensores en su teléfono, medir la mitad de la distancia de la milla y entonces pedir que el recorrido sea en ida y vuelta por dos sectores diferentes, uno la ida por la derecha y la vuelta por la izquierda o viceversa, y así poder detectar justamente una distancia adecuada para tener el llano o el terreno de los 1609 metros. También vamos a tener que utilizar cronómetro, donde vamos a ir midiendo el tiempo que realiza en hacer las 1609.3 metros, que equivale a una milla, y en determinado caso, otro cronómetro en el cual voy a ir llevando el conteo de las cargas hacia el otro lado. Ahora, también vamos a necesitar una báscula. ¿Por qué? Pues porque hay que recorrer la milla de manera controlada a un ritmo personal de caminata, que esto es muy importante, ¿eh? Lo importante de esta parte del test es que al dedicarse a las personas
sedentarias o de poca actividad, se le va a pedir a la persona que camine. Y entonces esa caminata será muy útil porque le vamos a pedir que camine en un ritmo donde él pueda ir a prisa, pero que pueda terminar la prueba. Hay otras pruebas que piden más intensidad y muchas veces las personas abandonan por fatiga y entonces ese resultado queda muerto. Aquí la ventaja es que vamos a pedirle al ejecutante que recorra de una manera controlada sin llegar a correr, pero caminando de la mejor manera posible en la que ellos saben que caminan rápido hasta completar la milla, ¿sí? Y entonces vamos a tomar ciertos datos que aquí tenemos, que van en la fórmula, para poder llevar a cabo una adecuada medición y seguimiento. Entonces, tenemos que saber el peso corporal de la persona, eso es sumamente importante. También vamos a tener una constante dentro de la fórmula que cambiará en función del sexo del participante. Si la mujer es cero, el valor se volverá una constante cero, digo si es mujer, y si es hombre o varón, esta constante será 1, ¿de acuerdo? También debemos de considerar la medida del tiempo en minutos y, por último, la frecuencia cardíaca. Y si pueden ver ante su pantalla, pues ahí donde dice el VO2 max es para calcular justamente junto con la constante de 132,6 una resta de las otras constantes donde se puede utilizar el peso corporal, la edad, el sexo, el tiempo que tardaron en recorrer la milla y, ojo, la frecuencia cardíaca al terminar la milla. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí traemos un ejemplo. Una mujer de 45 años de edad pesó 76 kilos, recorrió la milla en 10.4 minutos y tenía una frecuencia cardíaca de 142 al finalizar el recorrido. Entonces, como se dan cuenta, vamos sustituyendo los valores para obtener el VO2 max de esta prueba. El VO2 max de esta prueba era 132 menos 0,17 por peso corporal. ¿Cuál era su peso corporal según la manifestación? Pues era de 76, ¿sí? Ahora, después de tener ese dato del peso y de la frecuencia cardíaca, vamos sustituyendo. Entonces, peso corporal, 76 kilos. Después, edad que dijimos arriba, 45 años. Después, el sexo, dijimos que es una mujer, entonces la constante vale 0 por 6.31, que volvería a ser 0. Después, pasamos a meter el tiempo. Dijimos que hizo 10.4 minutos. Entonces, lo metemos tal cual, 10.4 minutos. Y por último, la frecuencia cardíaca final. Terminó con una frecuencia de 142. Entonces, al sustituir los valores, nos encontramos con que la dama tiene un VO2 max de 45.97. Ahora vamos entonces a las tablas de baremación, donde vamos a poder observar cuáles son los valores. Entonces dijimos que era mujer de 45 años, vamos al grupo de 40 a 49 y salió 45.2, 45.3. Y dice que cuando en mujeres de 40 a 49 es más de 45, el nivel de VO2 max alcanzado es superior. ¿De acuerdo? Entonces, observen cómo con 3 simples pruebas de campo puedo ya tener un perfil mucho más funcional de la persona. Puedo saber en cuánto tiempo se recupera su corazón y si su corazón está apto para los esfuerzos. Puedo saber también si esta persona, a pesar de que es sedentaria, tiene un VO2 max aceptable, regular o deseable. ¿De acuerdo? Entonces ya me estoy dando una idea y a través de la fuerza de prensión, yo estoy asegurándome de cuál es la cantidad de masa muscular que tiene la persona en el tren superior, su coordinación, la transferencia de fuerza y también podemos determinar la longevidad y la baja prospección a tener una muerte fulminante ante un esfuerzo aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta,
Estas 3 pruebas que les acabo de mencionar son muy simples, ¿sí? Nosotros mismos, siguiendo los parámetros adecuados, podemos aplicarlas con cuidado, ¿no? No hay que forzar las cosas, pero son herramientas que ya pueden tener como entrenadores y los papitos también pueden tener esta idea de cómo utilizarlas, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense que hoy vimos 3 modelos, el de Rockport, el de la aprensión y vimos el de Ruffier-Dixon para ver justamente el control cardíaco. Entonces, una vez que ya las vimos, esto es lo que nos tocaba ver el día de hoy. Pueden saber más acerca de estos temas y de cómo hacer evaluaciones en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM y a través de todos los cursos y programas que tenemos para poderlo mejorar. Al menos los que no se dediquen al deporte, con esto ya tienen más noción y tienen algunas herramientas si quieren aplicarlas para probar en ustedes. Y los que ya son dedicados al entrenamiento, espero que alguna de estas ideas te ayude para que vayas haciendo tu propia batería de evaluaciones y sea mucho más funcional. Me dio mucho gusto estar la tarde del día de hoy con ustedes y en un siguiente video veremos aplicaciones más complejas sobre evaluaciones ya un poquito más de laboratorio para todos los que nos siguen y acompañan. Pues bueno, yo soy Emanuel Novas y estamos para servirles en el Centro de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Dirección General del Deporte. Recuerden que deben seguir aquí en la barra programática porque siempre tenemos cosas muy interesantes y de todos los temas para todos ustedes. Que tengan una excelente tarde.